Hola amigos, ¿cómo están? Qué bien, yo también estoy aquí iniciando este nuevo año, el 2022, dispuesto a compartir con ustedes la palabra del Señor. Qué importante es leerla, reflexionar en ella, conocer su significado, pero más que nada aplicarla a nuestras vidas. La palabra del Señor siempre tiene algo que decirnos y el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar y también a poner por obra. Y quiero leerles unos versículos del Evangelio de Mateo. Aquí en el capítulo 26. Un hecho triste, pero del cual se va a desprender algo que para nosotros es muy valioso y es nuestra salvación. Y este hecho triste es la traición de un amigo. ¿Ha tenido usted amigos, amigas? Y que, bueno, lamentablemente a veces estos amigos se portan mal con uno, les parece algo que no les agrada y se van, o hablan mal de nosotros. Y cuando le hemos dado nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra amistad, y ellos finalmente nos han traicionado. Pero eso no nos sucede a nosotros solamente, le sucedió a Jesús con uno de sus apóstoles. Él había nombrado apóstoles, o sea, mensajeros, a 12 hombres. Ellos iban a tener una labor importante que cumplir en el establecimiento de la iglesia y en anunciar el reino de Dios, en predicar el evangelio, la buena nueva de que hay salvación en Cristo. Pero uno de esos 12 le traicionó y le vendió, lo entregó al enemigo para que lo apresaran. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia, fue crucificado. Claro que todo eso estaba dentro del conocimiento de Jesús, y Dios sabía, Dios Padre tenía un plan para la humanidad, y era que Jesús tomara nuestro lugar en la cruz, dando su vida en sacrificio para que nosotros alcanzáramos la salvación. Nos compró Jesús a precio de sangre. Estábamos en tinieblas, estábamos lejos de Dios, y Cristo murió por nosotros para darnos la vida eterna, para darnos la salvación, para lavar nuestras culpas, nuestros pecados con su sangre. Pero veamos lo que sucedió aquella noche antes de ser apresado Jesús. Ellos estaban prestos a participar en la cena pascual, en el Seder Pesaj judío, celebrando aquella liberación que tuvo el pueblo de Israel de Egipto en la antigüedad, cuando Moisés los sacó, de Egipto, donde estuvieron esclavizados tantos años, algunos siglos. Y entonces celebraba el pueblo judío, y hasta el día de hoy lo hace, celebraba la Pascua, que es aquello que Dios hizo en el pueblo de Israel, de liberarlo de la esclavitud, como a nosotros también nos ha liberado de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud del diablo, en nuestra Pascua, que es Jesús. Nosotros también, ¿cierto?, en Semana Santa recordamos estos eventos, porque allí el Señor Jesús en esa noche hace una transformación, cambia esa cena pascual en lo que hoy es la Santa Cena, también llamada Eucaristía. Veamos entonces lo que pasó esa noche, o parte de lo que sucedió. Dice así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12.
Bueno, en realidad no se sentó así como nosotros en una silla, sino que se reclinó. Esa sería la traducción correcta, se reclinó. Todos estaban reclinados porque así se comía en ese tiempo. Pero lo importante es que se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de los apóstoles, de los 12 que estaban allí, cenando con él, celebrando esa fiesta tan importante para los judíos, uno de ellos lo iba, o ya lo había traicionado, y lo iba a entregar a sus enemigos. A la verdad, dice Jesús. Antes de eso, dice así: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Se acercaban los discípulos a Jesús y le preguntaban: ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahí uno se da cuenta que hay varios platos, ¿no es cierto?, en la mesa. Seguramente hay cordero, hay vino, hay las hierbas amargas del Seder Pesaj, distintos platos de comida de esa celebración. Y claro, Jesús unta el pan en el plato, la masá en el plato, y se acerca a Judas también. Por eso dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre, o sea, Él, Dios, Cristo, va según está escrito de Él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. A la verdad, dice, el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesucristo, porque así se nombra a veces Él, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a un escrito de Daniel, cuando habla de un Hijo de Hombre que va a venir por segunda vez a la tierra. El Hijo del Hombre es Él. A eso se está refiriendo cuando dice Jesús el Hijo del Hombre. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Así dice Jesús. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de Judas, de este traidor, va a sufrir. ¿Por quien el Hijo del Hombre es entregado? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto está profetizado en el Salmo 41, en el verso 9, cuando dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra Cristo su arma, ese que comía con él, y justamente está untando el pan en el plato junto con Jesús, Judas, el que lo va a traicionar, el que ya lo ha traicionado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué terrible el castigo que Judas va a tener en el infierno, o que ya tiene Judas por su comportamiento tan negativo y cruel, tan interesado de entregar a su maestro por dinero, venderlo, porque él no estaba de acuerdo con las cosas que hacía Jesús, porque tenía una visión más materialista. Reclamó, por ejemplo, cuando la mujer rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume en los pies del Señor. Dijo que eso podría haberse vendido a los pobres mejor, y ese dinero, haberse vendido y ese dinero haberse dado a los pobres.
Entonces estaba siempre criticando al Señor y ya no estaba de acuerdo con los métodos y con lo que Jesús hacía. No tenía esa fe en el Señor, pero no era motivo tampoco para venderlo. Su corazón era un corazón que no era recto delante de Dios, porque podría, al no estar de acuerdo con Jesús, haberse sencillamente apartado de él, retirado, pero no vender a su maestro. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, dice Jesús. Y viendo lo terrible que es para alguien que no cree en Cristo y rechaza su evangelio, y para Judas, que fue el traidor, dice Hebreos capítulo 10 verso 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Qué terrible es el castigo que recibirá Judas por su traición. El verso anterior, el verso 28, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y claro, y luego el escritor de Hebreos se pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y eso fue lo que hizo Judas. Pisoteó al Santo de Dios, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al que nos da la salvación, el perdón de nuestros pecados. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Hipócritamente se acerca a Jesús y le dice: ¿soy yo, maestro? Él sabe que es él. Le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es muy triste realmente esta historia, pero también debemos pensar que al entregar Judas a Jesús, Jesús es llevado a la cruz y entrega su vida por nosotros. Y entonces nosotros tenemos acceso ahora a la salvación, a ser perdonados por Dios por nuestros pecados. Y nosotros tenemos entonces que guardar gran gratitud hacia el Hijo del Hombre, como decía Jesús, hacia este Hijo de Dios, y cada día procurar hacer lo que su palabra dice, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas del mundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a nuestros hermanos así como Cristo amó a su iglesia, así como Cristo nos amó a nosotros, también nosotros amar a nuestros hermanos y jamás traicionar a nuestros amigos, jamás traicionar al Señor y a su iglesia. Debemos ser fieles a Dios, ser fieles a Jesucristo, ser fieles también a la iglesia. Que el Señor le bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón y nos podremos ver en otra oportunidad para compartir otra palabra de vida. Bendiciones.